En las tranquilas afueras de Ohio, la vida transcurría con lentitud. Pero para Jack Turner, a menudo parecía una carrera contrarreloj. A sus 38 años, regentaba un pequeño taller mecánico heredado de su difunto padre. Aunque años de dificultades económicas lo habían despojado de su antigua gloria, la pintura de las paredes se estaba descascarando, las herramientas no encajaban y el letrero de la entrada colgaba torcido. Sin embargo, entre el suelo de hormigón agrietado y las estanterías oxidadas residía la determinación de Jack. Sus manos callosas y sus nudillos llenos de cicatrices contaban historias de décadas pasadas bajo capós de coches arreglando motores que nadie más quería tocar. A pesar de sus dificultades, Jack se comportó con una integridad inquebrantable. Creía que todo coche merecía una oportunidad de volver a funcionar. Al igual que toda persona merecía una oportunidad de seguir adelante, sin importar lo difícil que se pusiera el camino. Y esa convicción lo impulsó a través de largas noches y solitarias mañanas. Una tarde tormentosa, mientras la lluvia golpeaba el techo de hojalata de su taller, Jack se limpiaba la grasa de los antebrazos cuando los faros delanteros atravesaron la llovizna gris. Una elegante camioneta negra se detuvo, sus limpiaparabrisas combatiendo la tormenta. La puerta del conductor se abrió y una mujer salió, con aire de agotamiento, pero también de silenciosa dignidad. Llevaba un vestido sencillo, el pelo húmedo por la lluvia y su rostro mostraba señales de noches de insomnio. En el asiento trasero, a través del cristal empañado, Jack vio a una niña pequeña aferrada a un peluche desgastado, aferrándose a él con sus deditos como a un salvavidas. Jack se adelantó instintivamente, abriendo la puerta del compartimento. La voz de la mujer tembló al decir: «No puedo pagar los precios de los concesionarios. ¿Podría ayudarme, por favor?» Sus ojos delataban preocupación. No solo por el coche, sino por la niña que mira desde atrás. Jack sintió que algo se agitaba en su pecho. Dot sin dudarlo. Jack asintió, secándose el agua de la frente. «Echemos un vistazo», dijo con su voz firme y grave. La mujer pareció casi sorprendida de que no hubiera cuestionado su capacidad para pagar por adelantado. La mayoría de las tiendas la habrían rechazado, exigiendo un depósito incluso antes de levantar el capó. Pero Jack era diferente. Se agachó, abrió el capó de la camioneta e inmediatamente reconoció las señales de negligencia, no por descuido, sino por alguien que hacía malabarismos con demasiadas responsabilidades a la vez. El motor tosía débilmente, la correa se tensaba, los líquidos estaban peligrosamente bajos. Jack exhaló lentamente, calculando mentalmente las piezas. Esto llevaría días, quizás incluso semanas, y costaría más de lo que probablemente imaginaba. Sin embargo, al volver a mirar el rostro inocente de la niña pegado a la ventana, Jack tomó una decisión silenciosa. Lo arreglaría pasara lo que pasara. Algunas cosas no eran cuestión de dinero. Eran cuestión de personas, de familias, de hacer lo correcto. La mujer se presentó como Emily, con una voz suave pero con una fuerza tácita. Jack notó cómo se agachaba junto a su hija, hablándole con dulzura, asegurándose de que la pequeña no tuviera miedo. Ese pequeño gesto lo impresionó. Era algo que solo haría una madre con grandes responsabilidades. Mientras Emily calmaba a su hija, Jack continuó con su inspección, escuchando la camioneta como si le contara su propia historia de desgaste y esfuerzo. «No va a ser fácil», admitió Jack, limpiándose las manos con un trapo. «Pero la haré funcionar de nuevo». Los ojos de Emily se suavizaron con alivio, aunque aún persistían dudas. No conocía la reputación de Jack en ese pueblo. Se rumoreaba sobre el mecánico que se preocupaba más por las personas que por las ganancias. Solo veía a un hombre con la ropa manchada de aceite y un taller que parecía a punto de derrumbarse en la próxima tormenta. Sin embargo, de alguna manera, confiaba en él. Mientras las horas se alargaban hasta la noche, Jack trabajaba bajo la luz zumbante de una sola bombilla, con las herramientas tintineando al ritmo. Emily y su hija esperaban en silencio, la niña dormitando en el asiento trasero,
con la cabeza apoyada en el cristal. Jack miraba de reojo de vez en cuando, observando cómo Emily arropaba a la niña con su abrigo, protegiéndola de las frías corrientes que se colaban en el garaje. Notó cómo sus ojos cansados nunca perdían la vigilancia, cómo sus manos no lucían joyas, ningún signo de lujo, solo las tenues marcas de alguien que llevaba una vida exigente. Aún así, había algo diferente en ella. No se comportaba como las mujeres que Jack solía ver en su tienda. Incluso agotada, se mantenía con cierta serenidad. Casi como si estuviera acostumbrada a tomar decisiones que afectaban a más que su propio mundo. Jack se preguntó en silencio sobre su historia, aunque no preguntó. A medianoche, Jack había hecho lo suficiente para estabilizar la camioneta para que Emily y su hija pudieran al menos conducir a casa sanas y salvas. Le entregó las llaves con un simple: «Te servirá para pasar la noche. Tráelo mañana y yo terminaré el resto». Emily dudó, mordiéndose el labio. «No tengo suficiente para pagarte ahora mismo», admitió con la voz teñida de vergüenza. Jack negó con la cabeza, esbozando una leve sonrisa. «No te preocupes por eso. Págame cuando puedas. Ahora mismo, tu hija necesita volver a casa». Emily abrió los ojos de par en par, no acostumbrada a oír esas palabras. En su mundo, la gente rara vez hacía algo sin pedir algo a cambio. Susurró un gracias en voz baja, con la voz quebrada por la sinceridad. Jack solo asintió, restándole importancia como si no fuera nada. Pero en el fondo, su gratitud lo conmovió más que cualquier sueldo. Mientras Emily se alejaba, Jack se apoyó en la puerta de su tienda, mientras la lluvia aún caía suavemente sobre el pavimento. Observó cómo las luces traseras desaparecían en la carretera neblinosa, recordando el momento en que su hija sonrió levemente por la ventana antes de volver a dormirse. Esa pequeña sonrisa cansada lo acompañó, reconfortando su corazón abatido. Jack había ayudado a innumerables desconocidos en su vida, pero algo en Emily y su pequeña hija era diferente. No podía explicar por qué, pero sentía que nos atraía si su llegada no era casualidad, sino obra del destino. No sabía que Emily no era solo una madre soltera con dificultades. Bajo sus ojos cansados y su apariencia sencilla, ocultaba una vida secreta de poder e influencia. Sin saberlo, Jack había abierto la puerta a una historia que pronto cambiaría sus mundos de maneras que ninguno de los dos podía predecir. Durante las 3 noches siguientes, el pequeño taller de Jack brilló mucho. Después de que el resto del pueblo se hubiera quedado a oscuras. Sus vecinos, que pasaban a menudo en coche, negaban con la cabeza al ver al extraño mecánico, que parecía no dormir nunca. Pero Jack apenas se dio cuenta. Estaba encorvado sobre la camioneta de Emily, con las mangas arremangadas, el sudor mezclado con la grasa, y la mirada fija en cada tornillo y cable. La transmisión casi se había estropeado, y sabía que si no la reconstruía con cuidado, el vehículo no duraría. Pieza a pieza, reemplazó las piezas defectuosas, a veces improvisando con restos que había guardado en estantes polvorientos. Para él, este no era un trabajo más. Algo en la mirada de Emily esa noche, la desesperación tácita, la dignidad silenciosa, lo impulsó a trabajar más duro. Y al pensar en la sonrisa cansada de su pequeña, sintió que les debía algo más que una simple reparación. Cada noche, Emily volvía a ver cómo avanzaba, con su hija siguiéndola como una sombra. La pequeña, curiosa por las herramientas de Jack y el olor a aceite, le traía vasitos de limonada en sus manitas. Jack sonreía, dejando a un lado su llave inglesa para aceptar la bebida con exagerada gratitud, haciéndola reír cada vez. Emily solía estar cerca, con los brazos cruzados, observando en silencio. No estaba acostumbrada a ver tanta amabilidad sin condiciones. En su mundo, la gente solo hacía reverencias o sonreía cuando había algo que ganar. Sin embargo, allí estaba este hombre cubierto de grasa, trabajando incansablemente, no por quien era ella, sino simplemente porque le importaba. Esa constatación la inquietó de la mejor manera. Por primera vez en años,
Se sintió simplemente como Emily, una madre que intentaba mantener la estabilidad de su hijo. No como Emily Harrington, la directora ejecutiva a la que todos intentaban impresionar o manipular. Jack nunca le preguntó sobre su vida fuera del taller. No le importaba en qué trabajaba, en qué casa vivía ni cuánto podía permitirse. Sus preguntas eran simples. ¿Cómo está tu hijita? ¿O acaso descansó hoy? Esas palabras significaban más para Emily que los elogios y halagos que solía escuchar en las salas de juntas llenas de ejecutivos ambiciosos. Se dio cuenta de que Jack la veía no como un título ni como una fuente de ingresos, sino como una persona. Esa diferencia se grabó en su corazón, sorprendiéndola. Casi había olvidado lo que se sentía al ser tratada sin motivos ocultos. Le hizo preguntarse cuántos años habían pasado desde la última vez que alguien la miró con la misma honestidad. Jack no sabía que estaba derribando poco a poco los muros que ella había construido a su alrededor. Muros de desconfianza y distanciamiento formados por una vida donde la gente solo veía signos de dólar en su nombre. La segunda noche, Jack sacó los asientos viejos y comenzó a fregar el interior. Emily había insistido en que no era necesario, pero él ignoró sus protestas, riendo entre dientes mientras trabajaba. Un coche no se trata solo de correr, se trata de sentirse seguro por dentro, explicó. Ella lo observó, negando con la cabeza, frustrada y conmovida a la vez. Él no era solo un mecánico. Era un artista que ponía el corazón hasta en el más mínimo detalle. La niña, sentada con las piernas cruzadas cerca, le preguntó si podía pasarle herramientas. Jack accedió, sonriendo cuando ella, orgullosa, le pasó una llave inglesa o un destornillador. El mejor ayudante que he tenido en años, bromeó, ganándose una carcajada de ella. Emily no recordaba la última vez que había visto a su hija tan concentrada, tan llena de vida. Durante meses, la soledad la había agobiado. Su única compañía, el silencio de las casas caras y la indiferencia de las niñeras. Allí, en ese garaje polvoriento, su hija era feliz. Para la tercera noche, la camioneta estaba casi terminada. Jack cambió los frenos, ajustó la suspensión e incluso pulió el coche hasta que su pintura opaca reflejó las luces colgantes del garaje. Sus movimientos eran lentos, pero firmes, metódicos, pero llenos de cuidado. Emily se quedó hasta tarde esa noche, bebiendo el café que Jack le había ofrecido mientras lo observaba trabajar. Notó las líneas de agotamiento grabadas en su rostro, las pequeñas arrugas en sus hombros por años de tensión. Sin embargo, bajo ese cansancio, había un orgullo innegable. Jack no era rico ni poderoso, pero se comportaba con la serena fuerza de un hombre que vivía con un propósito. Emily admiraba eso. Se preguntó qué clase de hombre prefería la honestidad a los atajos en un mundo donde todos parecían tomar el camino más fácil. Jack no se daba cuenta de que, mientras arreglaba su coche, también reparaba algo frágil en su interior. Cuando Jack finalmente se levantó, limpiándose las manos con un trapo, Emily miró la camioneta con incredulidad. Parecía recién salida del concesionario. El brillo, el suave sonido del motor, la robustez de los frenos, todo hablaba de un hombre que se preocupaba. No tenías que hacer todo esto, susurró Emily, con la voz suave y los ojos brillando con una emoción no expresada. Jack se encogió de hombros como si fuera lo más natural del mundo. No hago las cosas a medias, respondió. Luego añadió con suavidad. Págame lo que puedas cuando puedas. No te preocupes por el resto. Emily parpadeó, atónita. Nadie le había dicho eso nunca. Su vida estaba llena de contratos, facturas y exigencias. Pero aquí estaba un hombre que solo pedía honestidad, no dinero. Por primera vez en años, Emily sintió un nudo en la garganta al sentir la gratitud. Su hija gritó de alegría cuando Jack la dejó sentarse en el asiento delantero mientras probaba la camioneta por el estacionamiento. Escuchala ronronear, dijo Jack con orgullo, palmeando el tablero como si el vehículo fuera un amigo de confianza. La risa de la chica resonó en la noche,
llenando el garaje con una calidez que ningún sueldo podría traer. Emily se apoyó en la pared, con los brazos cruzados, observando la escena con los ojos húmedos. No estaba segura de por qué sentía un peso tan grande, pero a la vez tan lleno. Tal vez era porque Jack le recordaba algo. Casi había olvidado lo que significaba ser tratada como un ser humano, despojada de riqueza y poder, dejándola solo con la verdad. Y en esa verdad, encontró algo valioso. Jack aún no lo sabía, pero su bondad ya había empezado a cambiar su vida de maneras que el dinero jamás podría. Jack, mientras tanto, pensaba poco en sus actos. Para él, así era la vida: ayudar en lo que se pudiera, hacer lo correcto sin esperar nada a cambio. No se consideraba un héroe, ni siquiera particularmente especial. Era solo un mecánico, un hombre que intentaba superar cada día sin perder la pequeña integridad que su padre le había enseñado a valorar. Pero el destino tenía su forma de convertir actos ordinarios en historias extraordinarias. No sabía que Emily no era solo una madre soltera con dificultades. No sabía que la mujer parada en su oscuro garaje, agarrando la mano de su hija, era una directora ejecutiva cuyas decisiones repercutían en todos los sectores. No sabía que su decisión de arreglar su todoterreno sin exigir nada pronto le abriría la puerta a una vida que jamás imaginó. Jack solo sabía una cosa: que la bondad valía más que el oro. Cuando Jack le puso las llaves a Emily, no esperaba más que un discreto agradecimiento y tal vez la promesa de volver para futuras reparaciones. Lo que no esperaba era la mirada en sus ojos, suave, firme y llena de algo más profundo que la gratitud. «Tu coche está como nuevo», dijo Jack con una sonrisa cansada pero orgullosa. «No te preocupes por la factura de hoy. Cuida de tu pequeña». Para él, esas palabras eran sencillas. Ayudar a los demás siempre le había resultado natural. Pero para Emily, le impactaron más que cualquier cosa que hubiera escuchado en años. En su mundo, la gente la veía como una oportunidad andante, un nombre, una cuenta bancaria. Pero este mecánico de manos engrasadas la había visto primero como una persona. Metió la mano lentamente en su bolso de cuero y le entregó una tarjeta de visita, sin apartar la mirada de él. Jack frunció el ceño ligeramente, secándose las manos con un trapo antes de tomar la tarjeta. La cartulina gruesa parecía cara, y al mirarla más de cerca, el logotipo grabado le dio un vuelco el corazón. Harrington Motors. Todos en la industria automotriz sabían que NETE era una de las compañías automotrices tecnológicas más grandes y de mayor crecimiento del país. Confundido, volvió a mirar a Emily. «Quiero que vengas a trabajar conmigo», dijo con firmeza, con voz firme pero amable. Jack rió entre dientes con torpeza, pensando que bromeaba. «¿Trabajar contigo? Solo soy un mecánico de pueblo». «Señora, apenas mantengo este lugar abierto», pero la sonrisa de Emily se ensanchó. «Jack, no solo arreglaste mi camioneta. Me recordaste porque importa la integridad. Soy el director ejecutivo de Harrington Motors y no hago ofertas a la ligera». El mundo a su alrededor pareció congelarse. La madre soltera a la que creía haber ayudado no estaba pasando apuros. Era una de las mujeres más poderosas de la industria automotriz. Por primera vez en años, Jack se quedó sin palabras. Había trabajado con autos desde adolescente, aprendiendo el oficio de su difunto padre, pero nadie lo había mirado con tanta confianza, como si pudiera ser más que un simple hombre que repara motores por un salario mínimo. «Creo que no lo entiendes», murmuró, negando con la cabeza. «No tengo título. No uso traje. Solo arreglo cosas». Emily se acercó y le puso la tarjeta con firmeza en la mano insensible. «Precisamente por eso te quiero. Harrington Motors no necesita más trajes. Necesitamos gente que entienda el latido de un auto. Gente que sabe a qué se enfrentan los verdaderos conductores a diario. He visto tu forma de trabajar. El orgullo que sientes por cada tornillo y cable. Habilidades como esas no se compran, Jack. Se forman con carácter.
Sus palabras impactaron en él algo que ni siquiera sabía que estaba esperando a ser liberado. Esa noche, después de que Emily y su hija se marcharan en la camioneta reparada, Jack se sentó solo en su garaje mucho después de que las luces deberían haberse apagado. Le dio vueltas a la tarjeta una y otra vez en sus manos como si intentara convencerse de que no era un sueño. La idea de dejar su pequeño taller lo aterrorizaba. Este garaje había sido toda su vida. Su sudor, sus cicatrices, sus noches largas. También había sido su prisión. Pensó en el rostro de Emily, en su confianza, en la forma en que su hija se reía mientras le traía limonada. Tal vez esto era más que una simple oferta de trabajo. Tal vez era una segunda oportunidad, una puerta a la clase de vida que una vez pensó que no estaba destinado a tener. Por primera vez en años, se permitió imaginar algo más grande. No solo supervivencia, sino un propósito. En cuestión de semanas, Jack se encontró entrando en la sede de Harrington Motors, un edificio de cristal y acero relucientes que lo hacía sentir pequeño y a la vez descuidado. Emily lo recibió personalmente, no con la fría formalidad de un director ejecutivo, sino con calidez y seguridad. Lo presentó a su equipo, no como un mecánico en pruebas, sino como un hombre que ve los coches como la mayoría de la gente ve a su familia. Esa sola frase le valió el respeto instantáneo de ingenieros y diseñadores que jamás habían pisado un taller de pueblo. A Jack le asignaron el puesto de líder de un equipo de desarrollo para un nuevo proyecto y un SUV diseñado no para la élite adinerada, sino para familias trabajadoras que necesitaban durabilidad y asequibilidad. Emily explicó: «Quiero que Harrington Motors fabrique coches para gente como tú, Jack. ¿Y quién mejor para guiarnos que alguien que lo ha vivido?». Al principio, Jack se sintió fuera de lugar en salas de conferencias y laboratorios llenos de profesionales refinados. Se trababa con las presentaciones, se sentía incómodo con las herramientas de alta tecnología, a veces, dudaba de si encajaba allí. Pero cada vez que esas dudas surgían, Emily le recordaba: «Estás aquí porque ves lo que nosotros no podemos. Confía en eso». Y poco a poco, la confianza de Jack creció. Empezó a esbozar diseños a altas horas de la noche, combinando la sabiduría mecánica de la vieja escuela con la innovación moderna. Su equipo notó la pasión en sus ideas y se unió a él. Pronto, el concepto básico de un todoterreno familiar se convirtió en un prototipo que equilibraba las características de seguridad de vanguardia con la fiabilidad que solo un mecánico podría soñar. Jack ya no solo arreglaba coches. Estaba forjando su futuro. Y a pesar de todo, nunca perdió la humildad que había atraído a Emily. Pasaron los meses y la vida de Jack se transformó de maneras que nunca imaginó. Su viejo garaje, antes lleno de óxido y arrepentimiento, estaba vacío. Pero en su lugar había un hombre que redescubría su valor. No era rico. Todavía no. Pero no le importaba. Lo que importaba era que finalmente se sentía reconocido. Emily se convirtió no solo en su jefa, sino en su amiga, alguien que creyó en él cuando nadie más lo había hecho. Su hija visitaba los laboratorios con frecuencia y seguía llevándole limonada, recordándole a todos que la amabilidad era tan importante como la innovación. El único mecánico con dificultades que había reparado coches para sobrevivir ahora lideraba un proyecto que podía cambiar vidas. Para Emily, Jack era la prueba de que el carácter y la integridad eran más raros que cualquier título. Para Jack, Emily era la prueba de que los milagros a veces llegaban en forma de una camioneta negra. En una noche lluviosa, cuando por fin llegó el día de la presentación de la nueva camioneta, Jack estuvo junto a Emily en el escenario mientras los flashes de las cámaras y los periodistas tomaban notas. Emily habló primero, con voz firme y orgullosa. Este proyecto estaba liderado por alguien que representa el espíritu mismo de Harrington Motors. Un hombre que entiende que los coches no son solo máquinas, sino el sustento de las familias. Sueños sobre ruedas. Jack Turner nos recordó que la verdadera innovación nace del corazón. Los aplausos que siguieron fueron atronadores. Pero Jack no escuchó mucho. Su mirada se desvió hacia el público donde estaba sentada la hija de Emily,
sonriéndole con la misma confianza que le había mostrado meses atrás. Entonces se dio cuenta de que su viaje no se trataba de fama ni dinero. Se trataba de segundas oportunidades, de cómo la amabilidad podía reescribir el guión de toda una vida. Jack Turner nunca esperó dejar su pequeño garaje, y mucho menos estar al frente de una de las compañías automotrices más grandes del país. Pero bajo las brillantes luces, rodeado del respeto que se había ganado no con riqueza ni poder, sino con honestidad y trabajo duro, finalmente comprendió la verdad. A veces la vida te pone a prueba con años de lucha, solo para recompensarte en un momento inesperado. Y para Jack, ese momento había llegado la noche en que eligió la compasión por encima de las ganancias. El mecánico que una vez creyó estar destinado al anonimato se había convertido en algo más grande. Ya no era solo un hombre que arreglaba autos. Era un hombre que construía futuros. Y solo se necesitó un acto de amabilidad, la confianza de una madre cansada y la sonrisa de una niña para cambiarlo todo para siempre.